Bien, fantástico. Así que bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy que tiene que ver, tal como lo señala nuestra pantallita, con lo que son los desenlaces. Los desenlaces en relación a la cuestión de la emoción, el cuerpo y la dimensión fisiológica que tiene la emoción, y vamos a ver cómo se plasma en lo que vamos a llamar la escuela francesa. La escuela francesa. No es simplemente que nosotros lo vamos a llamar así, sino que en realidad, efectivamente, es el nombre que ha tenido. Pero antes vamos a situar, como lo hemos hecho también en otras ocasiones. Ahí está, no encontraba el puntero. El lugar del programa en el cual nosotros nos vamos a situar, ¿sí? Ese lugar del programa en el cual nosotros vamos a situarnos tiene que ver con el primer punto de los desenlaces contemporáneos, que tiene que ver con emociones, cuerpo y su dimensión fisiológica. Allí se sitúa la cuestión del método patológico, del cual hemos hablado en distintas circunstancias, y hoy vamos a ver 2 o 3 cositas más. Las desviaciones del curso normal de la evolución, experimentos espontáneos de la naturaleza, tal como figura en el programa, que tienen que ver con el método patológico, y allí Ribot, las pasiones y emociones en la clínica francesa, el funcionalismo, James y Lange, emoción, efecto del cuerpo y su fisiología y movimiento, el choque emocional de Dumas. Bien, nosotros no vamos a trabajar hoy a William James, ¿sí? Vamos a situar 2 o 3 cuestiones nada más. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros vamos a ver es que podemos decir que de los efectos del naturalismo, de los efectos de, digamos, la expansión de las ciencias biológicas y los efectos que provoca el biologicismo dentro de lo que es el desarrollo de la psicología en el siglo XIX y después en los comienzos del siglo XX, lo que vamos a ver es que incluso, y ahí teniendo en cuenta también, digamos, el desarrollo del darwinismo, del evolucionismo darwiniano, lo que tenemos que tener en cuenta es que se abren allí como 2 líneas, como 2 corrientes, como 2 vertientes, podríamos decir. Una que es la corriente anglosajona. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es cómo impacta el pensamiento de lo biológico, del evolucionismo, del naturalismo darwiniano y todas estas concepciones que emergen en la segunda mitad del siglo XIX en la psicología. Y ahí vamos a tener una corriente anglosajona que va a partir de una figura fundamental que es William James. William James es considerado el padre de la psicología norteamericana, alguien que promovió el desarrollo, ya lo habíamos mencionado en otra oportunidad, de la psicología en el medio norteamericano, y es el que va a dar lugar a lo que se va a llamar el pragmatismo y el funcionalismo, ¿sí? Allí una de las cuestiones que me parece interesante que va a plantear James, esto lo desarrolla más profundamente Lucía en el teórico, es que, digamos, la conciencia va a aparecer como una especie de órgano, con una función adaptativa al ambiente. Y como tal, el propio William James va a hablar de una corriente de la conciencia. Esa idea, esa concepción, tienen que tener en cuenta que es como algo que contrasta en algún punto con la imagen estática de la conciencia, de la cual hablábamos cuando hacíamos referencia a Wundt. Porque si ustedes recuerdan, la aplicación del método, el análisis, la descomposición por la vía de la introspección experimental, lo que implicaba
era detener, cristalizar, congelar el movimiento que tenía la conciencia. Que el propio Wundt lo admitía, lo reconocía, pero entendía que la única manera de estudiarlo y hacer un estudio científico era hacer esta abstracción, como lo señala en el compendio, en el texto que ustedes tienen, cuando habla de las formaciones psíquicas. Solamente se pueden estudiar cristalizando, congelando, deteniendo ese movimiento en un momento dado, en un tiempo determinado. William James entendía que de algún modo la conciencia era, digamos, como un río que fluye y donde había un constante movimiento. Por eso él habla de la corriente de la conciencia. Y en ese punto, la conciencia también, para James, va a surgir como una función adaptativa. Esto quiere decir que así como los organismos superiores han desarrollado para la adaptación al ambiente por la vía de la selección natural algunas funciones que permiten, digamos, un mejor desenvolvimiento en el ambiente, su mayor adaptación al medio, efectivamente la conciencia surge en ese contexto, en ese campo, como una función que de algún modo a los organismos superiores, a los humanos, los ayuda, les posibilita la adaptación al medio. Bueno, ahí también, teniendo en cuenta esto que mencionamos como la corriente anglosajona, vamos a encontrar como una consecuencia posterior de este movimiento que tiene que ver con lo biológico, con el naturalismo, con el evolucionismo, la emergencia, que esto lo vamos a ver la próxima vez, de una nueva construcción en psicología. ¿Cuál es esa nueva construcción? La conducta. Porque efectivamente, hasta acá nos hemos movido sobre una construcción que es la conciencia. La conciencia con los principios que de algún modo había diseñado Descartes y que después fue adquiriendo otros caracteres a partir del empirismo y a partir de otros pensadores, pero efectivamente la psicología va a surgir efectivamente como una psicología de conciencia y va a ser una novedad en el modelo norteamericano. Y, digamos, como un efecto de esta corriente anglosajona, la aparición de una respuesta diferente, que es la inclusión de una nueva construcción, una construcción que tiene el propósito, que tiene la pretensión de las manos de Watson, como lo vamos a ver la vez que viene, de sustituir, de despejar, de excluir como objeto de estudio a la conciencia y entronizar como objeto a la conducta. ¿Por qué? Porque es lo que efectivamente es observable. Y en eso encaja con lo que tiene que ver con los principios, los postulados de una psicología como una ciencia natural. Esto va a dar lugar a toda una línea que va a ir desde Thorndike, Edward Lee Thorndike, hacia fines del siglo XIX, pasando por Watson hasta Hull, Tolman y por último, dentro de lo que son las producciones contemporáneas, a Skinner. Bien, esto es lo que tiene que ver con la corriente anglosajona. Ahora bien, dentro de ese panorama, a esa corriente anglosajona, lo que vamos a tener que oponer de algún modo es lo que aquí se llama la escuela francesa. La escuela francesa que fundamentalmente se va a enraizar en la tradición psicopatologicista clínica que tiene, digamos, el modelo francés ya desde antes de Ribot, podemos decir, desde el momento en el cual nosotros hayamos mencionado oportunamente la aparición de Pinel en el campo, digamos, con la emergencia de lo que era la psiquiatría y la creación de la psiquiatría clásica,
¿sí? Esa psiquiatría clásica que se traduce en lo que después se va a llamar, un nombre que le va a dar después Foucault, la clínica de la mirada, ¿sí? Bueno, pero ahí efectivamente va a ocupar un lugar muy importante Théodule Ribot. Ribot como un maestro, un conductor que va a establecer los principios rectores de esta tradición psicopatologicista en la segunda mitad del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Por eso, de algún modo, estos desenlaces en los contemporáneos tienen, digamos, un pie en el siglo XIX y avanzan de algún modo hacia el siglo XX. ¿Cómo avanzan? Con los discípulos de Ribot, que van a ser Pierre Janet y Georges Dumas. Janet y Dumas, que son, digamos, contemporáneos de Sigmund Freud, y que incluso, aquí adelanto 2 o 3 cuestiones, sobre todo Janet va a ser como un obstáculo. Hoy en día, digamos, lo vemos retrospectivamente, sobre todo en nuestro país, que tenemos una influencia del psicoanálisis francés tan importante. Sin embargo, en ese momento, en la época en la que, digamos, las figuras eran Ribot, Janet y Dumas, ahí el pensamiento fundamentalmente de Janet había sido un obstáculo, y esto el propio Freud lo reconoce en un texto que se llama Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico de 1914, donde dice que efectivamente Pierre Janet ya había situado un concepto de inconsciente, pero que no tenía nada que ver con el concepto que después Freud va a forjar para el psicoanálisis. Ahora en un momento vamos a situar 2 o 3 cuestiones en relación a eso. Pero antes me parece importante que situemos qué es lo que traen de la mano estos autores. En primer lugar, la cuestión del método clínico patológico como una variante del método experimental. Es más, algunos autores, y el propio Ribot lo plantea, que puede ser un sustituto del método experimental, porque de algún modo, como lo señala ahí en la filmina, la naturaleza es la que actúa como un experimentador y lo que se interpone desde el lado del investigador es la interpretación genética del observado. Algo que nosotros habíamos situado cuando lo presentamos a este autor, a Théodule Ribot, en relación a la tradición francesa y su impacto en la Argentina, como de algún modo aparece amalgamada en el pensamiento de Piñero, que cristaliza tanto el pensamiento experimental de Wundt como el de Ribot, ¿sí? Bien, allí, esta imagen que ustedes tienen allí de Ribot es una de las imágenes, digamos, de los últimos años. Ribot vivió entre 1839 y 1916. Allí ustedes tienen un listado de lo que son las producciones de Ribot. Ribot era filósofo, nosotros ya lo habíamos mencionado oportunamente, y efectivamente él se gradúa con una tesis en la Sorbona, que es una tesis de 1873, que es la primera publicación que aparece aquí, que se llama La herencia psicológica. Esa tesis del año 1873, en ese momento, había sido un poco mal vista porque la psicología hasta ese momento no estaba planteada en los términos en los que comienza a plantearse a partir efectivamente de Ribot. ¿Por qué? Porque justamente ahí empieza a colarse la idea de, por un lado, el método patológico como un sustituto del experimental, y al mismo tiempo la cuestión de las experimentaciones, por así podemos decir, que opera
la naturaleza. Esas experimentaciones tienen que ver con los casos mórbidos, es decir, con la patología. ¿Sí? Bien, hay otros textos también que me parecen sumamente importantes en el desarrollo de el pensamiento de Ribot. Hay dos puntualmente que son del año 1875, que son la psicología alemana contemporánea y la psicología científica en Inglaterra, y después, a continuación, la psicología fisiológica alemana, en donde efectivamente lo que hace Ribot es presentar, como bastante tempranamente, recuerden, digamos que Wundt publica los elementos de psicología fisiológica en 1874. Un año después, ya de algún modo Ribot está presentando las ideas que emergen en Alemania de Wundt. ¿Sí? Y por otro lado, el primer laboratorio recién termina de constituirse en 1879, que es cuando Ribot escribe la psicología fisiológica, muy a la par que se produce el movimiento de constitución de la psicología experimental, de la psicología por la vía del análisis psicofisiológico. Allí me parece también importante señalar lo que muchos historiadores han mencionado, que es el hecho de que en estos textos es donde, como un prólogo a estos textos, él anuncia el método patológico. Este método que él propone como incluso una opción, una alternativa, e incluso después como un sustituto del método experimental. ¿Y esto por qué? Bueno, de algún modo lo plantea el propio Ribot en esos prólogos, donde dice, bueno, la tradición alemana ha sido profundamente fisiologicista, investigativa, científica y de laboratorio. Y ahí se refiere a los antecedentes, por ejemplo, de la psicofísica de Fechner. ¿Sí? Bueno, pero allí lo que nosotros encontramos es que lo que dice Ribot es que qué es lo que Francia, con su experiencia, con su sapiencia, puede agregar, puede aportar al estudio de la psicología. Lo que Francia puede agregar, dice Ribot, es el saber clínico, la tradición médico-clínica, el saber sobre los cuadros mórbidos, el saber sobre la patología. Y efectivamente, fíjense que muchos de los textos que posteriormente empiezan a aparecer y que pueden ver en este listado de Ribot van a tener que ver con una mirada patologicista. Fíjense las enfermedades de la memoria. Recuerden ustedes que lo que hacía la psicología experimental, ¿no? Era estudiar la memoria, el tiempo de atención, el tiempo de reacción, la voluntad, nos hablaba también efectivamente Wundt, y acá, ¿a dónde va a poner el acento Ribot? En las enfermedades de la memoria, en las enfermedades de la voluntad, en las enfermedades de la personalidad. Efectivamente allí, ¿no? Ribot va a poner en marcha, en acto, la aplicación de este método patológico clínico del cual habíamos hecho mención. Aquí ustedes van a encontrar en esta imagen que tienen aquí a la izquierda o a la derecha, porque yo ya no sé si la pantalla invierte, ¿no? Como tiene que ver con la transmisión, el ojo humano y todas estas cosas, un pequeño extracto de un texto del propio Dumas, de Georges Dumas, que cuando viene a la Argentina, Georges Dumas en el año 1922 fue invitado por la Universidad de Buenos Aires a nuestro país, a una cantidad, digamos, de científicos prominentes, dentro de los cuales está Dumas, pero también está Henri Piéron, que es otro referente importante de la psicología en Francia, también
Albert Einstein viene invitado por la Universidad de Buenos Aires, unos años más tarde, da una conferencia. En esa conferencia, ¿cómo se llama? El método de la psicología patológica. El método de la psicología patológica. Y esto muestra, me parecía interesante un poco compartirlo con ustedes, porque muestra la solidaridad entre los dos autores que vemos hoy, de este pensamiento entre el maestro, que es Ribot, y su discípulo y amigo, como dice aquí, mi maestro y amigo Ribot, Georges Dumas, ¿no? Que dice, me enseñó psicología patológica, veía con razón en ella la fuente principal de nuestros conocimientos psicológicos. Fíjense que allí, digamos, hay una tradición que se va a instaurar en Francia, que arranca con Ribot y que se va a cristalizar con Janet y con Dumas, y que tiene que ver con consolidar para el saber de la psicología una fundamentación clínica. Este cruce entre lo psi y lo médico se consolida desde la mirada psicopatologicista. Entonces, allí va a decir Dumas, las experiencias psicológicas o psicofisiológicas que no podríamos tentar sobre el vivo, decía Ribot, las realiza la naturaleza con la enfermedad. Y nosotros no tenemos más que aprovechar para la psicología patológica estas experimentaciones naturales. El método está fundado, además, en un principio de Claude Bernard, dice allí Georges Dumas. Entre lo morboso y lo normal no hay más que diferencias de grado. Y el mecanismo normal puede aclararse mediante el estudio mórbido. Bueno, esto es un poco lo que aparece resaltado allí al costado sobre ese fondo azul, donde la naturaleza hace como una especie de procedimiento experimental, de algún modo. ¿Y qué es lo que nos muestra? Bueno, lo que nos muestra es un poco lo que yo les relataba en la clase del seminario, cuando dábamos cuenta de cómo es que aplica este método patológico Horacio Piñero. Lo que muestra es la idea que había en aquel momento con la influencia del evolucionismo darwiniano, con las ideas de Spencer, pero también fundamentalmente de este neurólogo inglés que se llama Jackson, en donde se plantea que la mente, la personalidad, se va construyendo por capas, de lo más simple a lo más complejo, de lo inferior a lo superior, de lo basal a lo cortical. Y en ese sentido, la evolución lo que muestra es el desarrollo de esa progresiva, digamos, consecución evolutiva individual, pero que también es una consecución evolutiva de la especie. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la enfermedad? La enfermedad lo que hace es operar el camino inverso. Esto es producir una disolución de aquellas capas últimas, superiores, más complejas, más elaboradas, más cercanas a lo cortical que se habían producido. Y entonces deja al descubierto piezas en un acto regresivo, regresivo no en el sentido de la regresión freudiana, sino de la involución como un camino inverso de la evolución, que muestra las piezas anteriores del desarrollo evolutivo. Entonces, en ese punto es que, de algún modo, dice, bueno, el mecanismo normal puede aclararse mediante el estudio mórbido, ¿no? Él dice, puede cultivarse, dice Dumas, la psicología patológica, describiendo los síntomas de una enfermedad mental y tratando de coordinarlos para establecer jerarquías que tienen que ver con lo más grave o con lo menos grave, que implica también
lo más complejo, lo menos complejo, lo más disuelto de la personalidad, ¿sí? Lo más desasociado. Y acá también ustedes van a encontrar otro uso por parte de estos autores del concepto de asociación. Es una cuestión que lo van a ver a lo largo de los distintos textos, tanto como de Ribot como de Dumas, en donde justamente asociación se opone a disociación. Y justamente la disociación implica la desorganización de la personalidad hacia estados regresivos que tienen que ver con un momento evolutivo anterior del desarrollo. Esto implica la patología, la enfermedad, ¿sí? Entonces, deja piezas sueltas, piezas que antes estaban asociadas, ¿sí? En una jerarquía superior, ¿sí? Tal como lo indica el desarrollo efectivamente evolutivo. Bueno, quiero ver si encuentro una... Dice, se practica la psicología patológica descriptiva cuando se describen las ideas de grandeza o las ideas melancólicas de un paralítico general y los signos de debilitamiento intelectual o de decadencia mental que presenta. Se practica la psicología patológica explicativa cuando se señala la relación de las ideas de grandeza o de melancolía de un paralítico general con los estados psicoorgánicos de depresión o de excitación. También acá hay una cuestión que el propio Dumas utiliza mucho en términos de lo que es excitación-depresión, ¿sí? Esto lo vamos a ver con el tema de las emociones y lo van a trabajar después mejor en prácticos. Entonces dice, y se muestra cómo la demencia, el debilitamiento intelectual, marca con un coeficiente de extravagancias y de absurdidades todas las ideas delirantes, de grandeza o de melancolía del mismo enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ven ustedes cómo se vale del conocimiento clínico, de las clases psicopatológicas, de las distintas especies que forman parte del saber psiquiátrico de la época. ¿Mm? Entonces, estaba buscando una cita un poco más adelante, en donde justamente él relaciona la cuestión de los sentidos a la adaptación, donde habla de el ciego, cómo es que se conduce el ciego, sustituyendo de algún modo el órgano de la visión por otros órganos como el tacto, el oído y el olfato, y señala que Lamarck estudió los obstáculos en relación a lo que sienten los ciegos ante determinados obstáculos. Dice, porque perciben al aproximársele sobre la frente, las sienes o la región intermedia, las ligerísimas variaciones que de presencia de estos obstáculos resultan en la presión del aire, o si no, también porque la oreja aprecia las alteraciones producidas por estos obstáculos en la resonancia de los ruidos producidos en derredor. Bueno, me parece interesante justamente puntuar esto. ¿Por qué? Porque ahí hay una cuestión en relación, por un lado, a cómo empiezan a ocupar los sentidos, los órganos de los sentidos también, otro lugar desde esta mirada, y cómo el cuerpo se interpone de una manera diferente, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con esta clínica de la mirada que forma parte de la tradición clínica francesa y que se remonta a, digamos, momentos anteriores. Esta imagen que ustedes ven aquí tiene que ver con este Charcot en la Salpêtrière, en donde lo que Charcot, una de las cosas que hacía, algo que después fue toda una tradición
en los franceses, y esto Lacan también después es algo que va a reproducir durante muchísimos años, lo que tiene que ver con la presentación de pacientes. Allí Charcot también, una de las cosas que hacía era practicar la hipnosis con sus pacientes. En este caso se trataba de una paciente histérica, en donde, digamos que era el cuadro de la época, en donde se mostraba el funcionamiento de los cuadros patológicos, y se compartía a partir de esta mostración los efectos de la intervención del clínico, en este caso, digamos, del alienista. Y esto lo lleva incluso al propio Charcot a establecer, este es un libro, Charcot tomaba fotografías de sus pacientes. Ahí Regnard recopiló una gran cantidad de fotografías, digamos. Tenía un fotógrafo en la Salpêtrière que hacía, digamos, un seguimiento del cuadro psicopatológico de una enferma, ¿sí?, en los distintos momentos de su patología. En un primer momento, donde encontramos el ataque histeroepiléptico, y en otro momento en donde aparece la restauración, y en donde efectivamente va tomando una evolución a partir de la mirada de lo que ese cuerpo muestra y que da, digamos, a esta clínica de la mirada, ¿no?, un carácter diferencial, y permite efectivamente situar los caracteres corporales, incluso de la expresión de la emoción. Vamos a meternos un poco fundamentalmente con la cuestión de las pasiones, efectivamente, en Ribot. Y yo voy a tratar de situar 2 o 3 cuestiones, nada más, que después ustedes lo van a trabajar en el práctico con el docente, que me parece que son interesantes. La primera cuestión es que este texto, el ensayo sobre las pasiones de Ribot, es un texto bastante tardío de Ribot. No olviden que Ribot fallece en 1916. Los primeros textos son, digamos, de 1874, 75, 76 de Ribot. Allí es donde tiene su mayor producción. Y este texto es de 1907, es un texto como bastante tardío. Y uno podría preguntarse, efectivamente, bueno, ¿por qué a Ribot a esta altura del partido, después de que todo el mundo empezó a hablar de la emoción, se le ocurre hablar de la pasión? Porque no olvidemos que uno de los efectos del naturalismo biologicista y de la impronta que efectivamente había incluido Darwin era desplazar del tema de la afectividad, si se quiere, la cuestión de la pasión, y aparece en primer plano la cuestión de la emoción. Bueno, justamente esta es una de las cuestiones que señala el propio Ribot. Dice: este estudio me parece justificado por 2 razones principales. Aun cuando las pasiones no puedan todas ser calificadas de enfermedades, a veces se acercan de tal modo a estas que la diferencia entre los 2 casos es casi imperceptible y forzosamente se establece una aproximación. La otra cuestión por la cual dice Ribot que le interesó escribir sobre las pasiones es que él encuentra que el término de pasiones ha caído en desuso, y él dice sin motivos valederos, y que no se emplea, por decirlo así, actualmente en la psicología contemporánea, es decir, de comienzos de siglo. Y él un poco le echa la culpa a la tradición anglosajona, Alexander Bain, William James, ¿sí?, y también Darwin, en gran parte. ¿Por qué? Porque justamente Darwin, después de publicar
el texto que ustedes tienen, la expresión de las emociones en el hombre y los animales, efectivamente sitúa un marco de trabajo, un marco de estudio, que es lo que va a gravitar alrededor de gran parte de los estudios de psicología en aquel momento. Bueno, después la otra cuestión que me parece interesante situar a partir de Ribot es que él de algún modo revalida la tradición filosófica. No olvidemos que Ribot es filósofo, más allá de su raigambre clínica, de su método psicopatológico, pero él incluso dice que la posición de Kant, actualmente abandonada, debe ser tomada de nuevo, pero, ahí sí, con métodos y recursos de la psicología contemporánea. Psicología contemporánea que él aporta allí el método patológico. Y rechazando esa tesis exagerada, dice él, de que todas las pasiones, ¿no? Caen del lado de la enfermedad, ¿no? Por eso es que él va a describir allí, digamos, que la vida del sentimiento, va a plantear él, la divide en tres grupos. Esos tres grupos son, por un lado, los estados afectivos propiamente dichos, por otro lado, las emociones y por otro lado, las pasiones. Es decir, las diferencia entre sí, estados afectivos, emociones y pasiones. Si él va a decir que hay estados afectivos que expresan los apetitos, necesidades y tendencias inherentes a nuestro organismo psicofísico y que constituyen el curso regular y común de la vida en el promedio de los hombres y que no está formada ni de emociones ni de pasiones, sino de estados de una intensidad escasa o al menos moderada. Entonces, en ese sentido, estos estados afectivos que tienen que ver con nuestros estados como más comunes, si se quiere, se diferencian por la intensidad. Son apenas perceptibles. Es decir, ¿cuál es el estado afectivo que tienen ustedes en este momento? Ni siquiera lo habían pensado. O algunos sí. Estoy aburrida. Qué copado que es este tema. O cómo me irá en la integradora. O cómo me va a ir en el informe ante la integradora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas cuestiones que, digamos, tienen una intensidad variable, pero en principio, digamos, no tan intensa, se diferencian de las emociones y de la pasión. La emoción, dice Ribot, tiene como carácter empezar por un choque, por una ruptura del equilibrio. Y acá me interesa detenerme un momento porque justamente el discípulo de Ribot, que es Georges Dumas, va a plantear la cuestión de los choques emocionales. Vamos a volver sobre este tema, pero esta cuestión del choque emocional, acá estamos en 1907, esta cuestión del choque emocional va a cobrar otro relieve después de la Primera Guerra Mundial, en el análisis que va a hacer el propio Dumas, ¿sí? Justamente de allí va a aparecer la idea que nosotros hoy tenemos respecto del estado de shock, ¿no? Alguien está en estado de shock. Shock es la traducción, de algún modo, anglosajona del choque emocional, ¿sí? Entonces, el estado de shock era algo común en el contexto de la Primera Guerra, claramente. Bueno, esta cuestión de que empieza con un choque y que empieza con una ruptura del equilibrio, lo que muestra es que el estado afectivo mantiene también un equilibrio que se rompe a partir de la emergencia como un choque de la emoción.
es la reacción repentina, dice Ribot, brusca de nuestros instintos egoístas, llama él, miedo, cólera, alegría, o altruistas, piedad, ternura, etcétera, etcétera, constituida sobre todos los movimientos o suspensiones de movimientos, fenómeno sintético, confuso, porque brota del fondo inconsciente de nuestro organismo. Ahora vamos a ver a qué se refiere también cuando habla de inconsciente Ribot, que caracteriza a toda esta tradición, digamos, francesa, y no va acompañado sino de un escaso grado de inteligencia, ¿sí? Bueno, cuando tengo miedo o cuando estoy encolerizado, no pienso mucho, ¿no? Efectivamente, digamos, cuando uno piensa racionalmente, ¿no? Vos decís, la verdad, no era como para ponerme a discutir cuando iba con el auto, chocamos, el tipo no tenía la culpa después de todo, en realidad fue un accidente, pero bueno, nada, en el momento, digamos, la emoción, ¿qué es lo que hace? Anula efectivamente el intelecto, la posibilidad de, digamos, elaborar allí una razón, ¿no? De tal la cólera, el raptus amoroso, el impulso orgulloso, la emoción se define por dos caracteres principales, va a decir también. Y este también es otro factor muy importante para que tengan presente. La intensidad y la brevedad, ¿no? Como lo mencionábamos recién. Bueno, después de haber tenido un problema callejero, un choque cuando ibas con el auto, una cosa por el estilo, después te enfrías y después te pasa. El momento es un choque, es algo que irrumpe, ¿sí? Intenso, te toma subjetivamente. Pero después pasa, es breve. ¿Qué pasa con la pasión? Con la pasión pasa algo diferente, ¿no? Dice, tiene otros caracteres, dice Ribot. Perdón que me saco los anteojos, me pongo los anteojos porque no veo ni dónde estoy parado, de lejos y de cerca. Y allí, efectivamente, vamos a pasar a la cuestión de la pasión. Dice, tiene otros caracteres. Provisionalmente, dice Ribot, basta decir que se opone a la emoción por la tiranía y el predominio de un estado intelectual. Acá hay una cuestión interesante, ¿sí? Hay allí efectivamente un lugar que tiene respecto del intelecto. Piensen en Descartes, piensen en Kant. Acá la pasión y el intelecto no se anulan. Para Descartes, cuando estoy apasionado, no puedo entregarme a la razón. Y acá, ¿qué es lo que dice? Él dice, provisionalmente basta decir que se opone a la emoción por la tiranía y el predominio de un estado intelectual. Efectivamente, la pasión entroniza, cristaliza un estado intelectual, una idea, una imagen, por su estabilidad y su duración relativas. En una palabra, dice, la pasión es una emoción prolongada e intelectualizada, habiendo sufrido por este doble hecho una metamorfosis necesaria. A pesar de tener un fondo común la emoción y la pasión, va a decir, no son solo diferentes, perdón, sino contrarias. La emoción es un estado primario y en bruto, como lo veíamos recién con el accidente callejero. La pasión es de formación secundaria y más compleja. La emoción se opone a la pasión en patología como el estado agudo al crónico. Es decir, que la pasión implica una fijeza, un estado crónico.
es, por ejemplo, la idea obsesiva, ¿no? El apasionamiento de determinada, por supuesto, hay la idea obsesiva no es solamente, digamos, algo que incluya la pasión desde el punto de vista patológico, pero de algún modo se puede, desde esa mirada patológica, ver, como lo incluyen estos autores franceses, hasta cuestiones corrientes, cuestiones comunes. Es decir, mi pasión por la música, ¿no? Alguien puede agarrar y decir, es un enfermo, está todo el día con la guitarrita, tiqui, 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 pero bueno, ¿no? Mi vieja me decía eso cuando yo era chico. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estaba apasionado por la música, ¿sí? Pero bueno, la pasión por la ciencia, está todo el día metido en el laboratorio, decía la mujer de Piñero, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí hay una mirada hasta patologicista, si se quiere, pero de algún modo no hace de eso un hecho patológico como tal, salvo para la mujer de Piñero, suponemos, ¿sí? Bien. Bueno, la otra cuestión que también va a situar allí Piñero, Ribot, es que las pasiones nacen tanto de causas internas como de causas externas. Y acá va a situar, digamos que las causas externas son como las menos importantes, ¿sí? Que tienen que ver con el medio exterior, la cuestión de la imitación, por ejemplo, respecto de alguien, la cuestión de la sugestión, donde alguien, digamos, se siente como identificado con alguna autoridad, alguna imagen, pero las causas internas, va a decir Ribot, son las únicas verdaderas y en el fondo solo hay una. Y este es un punto fundamental. ¿Y cuál es? Se trata de la constitución fisiológica del individuo. Es decir, que ahí Ribot va a dar cuenta de que las causas de la pasión van a tener un fundamento fisiológico que responde a la constitución fisiológica del individuo, a su temperamento y a su carácter en particular. Esta es una cuestión fundamental que allí va a situar efectivamente Ribot. Bien, una última, dos o tres cuestiones más que quiero señalar de Ribot, porque no quiero extenderme mucho más, esto después lo van a ver más en detalle en el práctico. Respecto de estas causas internas, es muy importante señalar lo que el propio Ribot señala respecto de las pasiones y lo que ocurre a nivel orgánico, y dice que ahí hay influjos inconscientes que afectan a el funcionamiento de la pasión, ¿no? Entonces dice, añadiremos algunas palabras acerca de los influjos inconscientes que pertenecen de derecho al grupo de las causas internas. Como durante estos últimos años se ha hecho del término inconsciente la gran panacea para todas las dificultades psicológicas y filosóficas, y como muchas veces se emplea de un modo equívoco, declaro no hacer uso de él, sino para designar un hecho conocido por todos, sin preocuparme de su naturaleza última, si es psicológica o fisiológica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la posición que va a definir acá Ribot? Es la que aparece en una llamada que dice: la única posición que conviene en este punto a la psicología pura
ha sido muy bien indicada recientemente por un psicólogo norteamericano que se llamaba, un psicólogo experimentalista que se llama Angel, y que señalaba, el término inconsciente tiene dos usos propios. Uno es negativo, es un concepto límite con relación a todas las formas de conciencia. Es decir, todo lo que no es consciente es inconsciente. Si no sos consciente de algo, si no hay una conciencia de esa sensación, es porque es inconsciente. ¿Sí? La otra cuestión, dice, el otro es positivo, dice Angel, y es prácticamente sinónimo de fisiológico. Afirma simplemente ciertas actividades nerviosas que no tienen reflejo en la conciencia. No es ya un enigma, dice, sino un término más o menos conveniente para designar esas acciones nerviosas marginales que evidentemente modifican nuestras reacciones, sin producir, no obstante, un cambio mental apreciable. ¿Qué quiere decir apreciable? Que nuestra conciencia no sea noticia. No hay una apercepción de esas sensaciones, ya que no llegan efectivamente a la conciencia. ¿Mm? Entonces, este es un punto importante que me parece fundamental de mencionar. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver el término inconsciente atravesar la obra de Ribot y la obra de Dumas como la de los pensadores franceses de esta época. Sin embargo, ese término inconsciente no tiene nada que ver con lo que forja Freud en el marco del psicoanálisis. ¿Sí? Luego nos vamos a remitir a esa producción, efectivamente la de Freud, cuando sea el momento oportuno, pero lo que sí podemos decir es que justamente la elaboración que hace Freud para el psicoanálisis, de algún modo le va a dar lugar, como en el caso del conductismo, aparece una nueva construcción, que es la conducta, digamos, que desplaza a la conciencia. En el caso del psicoanálisis va a aparecer también otra construcción, que en ese caso es el inconsciente. Ahora bien, fíjense, volviendo a la clínica francesa, volviendo a Ribot, volviendo a Dumas y a estos autores, que lo que nosotros encontramos es que los fenómenos que tienen que ver con lo biológico, lo natural, impactan fuertemente en estos autores desde la mirada patologicista, desde la mirada clínica, pero no desplazan la conciencia. La conciencia sigue firme, como rulo estatua, podría decir ahí, fija, ¿sí? Como la bisagra de la puerta, no se mueve y permite efectivamente el acceso a los estudios psicofisiológicos y experimentales. ¿Mm? Este es un punto que me parece fundamental tener presente. El otro punto que yo ya se los había mencionado también hace un momento, ustedes van a encontrar en la fundamentación de Dumas, perdón, de Ribot, pero también en Dumas, ¿sí? Es el uso del concepto asociación, ¿sí? El concepto de asociación que va a ir de la mano de su contraria desde esta perspectiva, que es la disociación, ¿sí? La asociación y la disociación o la disgregación, si se quiere, la desintegración de series más antiguas, capas más profundas, tiene que ver con aquello que se ha asociado en un todo compuesto y se disuelve, se disocia. Es decir, aquello que estaba amalgamado por la asociación se disgrega, se disocia y ahí por la vía regresiva, bueno, se desarma. Se desarma como efecto de lo patológico, tal como señalábamos antes. Entonces, esos estados intelectuales, nosotros lo que vemos es que efectivamente
están vistos estos estados de conciencia de esta mirada, desde el lugar de esta mirada patologicista. Bueno, vamos a pasar, me olvidé de pasar las filminas mientras hablaba, así que se las dejo un momento, pero vamos a pasar a Georges Dumas. El texto que ustedes tienen de Georges Dumas es un texto que es un extracto del nuevo tratado de psicología. A ver si puedo compartirles otra cosa. A ver. ¿Se ve ahí lo que dice de tratados de psicología, chicos? Bien, bárbaro. Bueno, ¿por qué? Porque lo que me interesaba de algún modo compartirles, por un lado, bueno, Dumas es discípulo de Ribot, como ya lo habíamos dicho antes, es un autor que hizo la doble formación, tal como lo planteaba Ribot a sus discípulos, de médico y de filósofo, ¿sí? Para dedicarse al estudio de la vida psíquica. El psicólogo, según la tradición ribotiana, tenía que hacer esta doble formación que no pudo hacer Ribot en su momento porque solamente era filósofo. Él les exigía que estudien tanto filosofía como medicina, ¿sí? Y efectivamente, Dumas, que nace en 1866 en la ciudad de Gard, en Francia, el 12 de febrero del 46, de 1846, perdón, de 1866, perdón, en febrero de 1946 es cuando fallece en la misma ciudad. Él cursó las dos carreras. Una cuestión importante que me parece es que casi toda la obra de Dumas está dedicada como si fuera un homenaje a su maestro, a Ribot. Todos los textos, todos los libros que durante su vida Georges Dumas había publicado están dedicados a la figura de Théodule Ribot. Y durante muchísimos años, Georges Dumas lleva adelante una cantidad de lecciones en el Hospital Saint-Anne, en Francia, que tuvieron muchísima audiencia porque muchos estudiantes se formaron con él. Estudiantes sumamente reconocidos después que ustedes seguramente deben haber escuchado nombrar, o incluso los deben haber leído alguna vez. Jean Dillet, por ejemplo, Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Daniel Lagache, Canguilhem, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, todos estos tipos y unos cuantos más, Hombredin, que es una figura también muy importante, fueron todos discípulos de Georges Dumas, con lo cual ha hecho, digamos, una tradición de enseñanza muy, muy importante y también, de algún modo, ponderando, transmitiendo esta idea que había forjado Dumas, por un lado, del método clínico, de la tradición patologicista, y por otro lado, de la necesidad de sostener esta doble mirada, esta formación tanto en filosofía como en medicina para dedicarse a la psicología. Las obras más importantes de Dumas son sus tratados de psicología. El Tratado de Psicología tiene una primera edición que no es que se publica en un solo año, como ustedes ven, a lo largo de 1923 y 1924 se publican distintos libros con distintos capítulos del Tratado de Psicología y en el cual el propio Dumas escribe, pero también escriben otros referentes muy importantes del pensamiento psicológico francés, como Henri Wallon. Henri Wallon es un autor que va a inspirar, por ejemplo, a Lacan en lo que es su teoría del estadio del espejo, ¿sí? Y Henri Piorón también, como otros, no lo vamos a mencionar a cada uno de ellos, que han sido maestros muy reconocidos en lo que es la escuela
francesa. El texto que ustedes tienen no es un extracto de este tratado de 1923 a 1924, sino de el nuevo tratado que se publica entre 1930 y 1949. ¿Sí? El anterior se había agotado muy rápidamente, tenía un prólogo de Ribot en sus obras que lo había dejado escrito hacia 1914, porque ya tenía parte de la obra escrita Georges Dumas, por más que se empieza a publicar después. Ribot se muere en 1916. Y efectivamente rearma ese tratado con un tratado que es más amplio, más completo, con otros autores que incluye allí, y el texto que ustedes tienen forma parte de lo que es el libro 3 del tratado. Libro 3 que se llama Los estados afectivos. De ese libro 3 ustedes tienen una parte de lo que es el capítulo 3 y el capítulo 4, que es capítulos escritos por Georges Dumas, que es el de los choques emocionales y efectivamente el de las emociones, ¿sí? El de las emociones. Entonces, vamos a ver entonces un poco qué es lo que nos plantea. En primer lugar, fundamentalmente, allí yo voy a tratar de ser sintético, porque yo trato de ser sintético, pero no puedo, me cuesta. Y bueno, miro la hora cada tanto para no irme por la rama, aunque es casi imposible. Pero bueno, vamos a ver un poco lo que plantea Georges Dumas acerca del choque emocional. Si ustedes prestaron atención a la fecha de publicación del nuevo tratado, en donde él incluye el choque emocional, el tema del choque emocional no estaba en la primera publicación del tratado. Y esto tiene que ver con, por un lado, acá Dumas rescata lo que ya había planteado el propio Ribot, que se los había mencionado, en relación a la emoción como un choque. Pero por otro lado, Dumas está totalmente atravesado por los efectos tremendos, horribles y catastróficos que había dejado la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra cruenta en lo que tiene que ver con esa experiencia de la humanidad, que lamentablemente después se vuelve a profundizar en la Segunda Guerra Mundial. Y donde lo que se encontraba era justamente muchos autores en esa época, el propio Freud trabaja con la cuestión de las neurosis traumáticas, las neurosis de guerra, ¿sí? Y sobre este punto, efectivamente, es que el propio Dumas se va a expedir y va a situar la cuestión del choque emocional. Entonces, él va a decir, ¿no? ¿Qué es un choque emocional? Entonces él cita ahí una situación hipotética donde uno puede estar leyendo el diario, ¿sí? ¿No? En papel era en aquella época. Les recuerdo que existía algo que se llamaba papel en una época, como esto que tengo acá, y efectivamente abre el diario y ve las necrológicas, cosa que todo el mundo hacía en una época, hoy por hoy no hay tanta costumbre de eso, y se encuentra con el nombre de un amigo cercano, que hacía poquito tiempo había visto y que estaba perfectamente en estado de salud. Y allí dice, experimentamos, dice, un choque emocional. Ahora bien, dice, frente al nombre que acabamos de leer, ¿qué es lo que ha determinado ese choque? Dice, no son las asociaciones y disociaciones de ideas provocadas por la muerte de nuestro amigo. El efecto que comprobamos, dice, es más inmediato. Pues esto tiene el efecto como un golpe.
¿no? Proviene del encuentro de un gran número de tendencias y hábitos, término que ustedes saben de dónde proviene del naturalismo, que suponían a nuestro amigo vivo con la idea de su muerte. Es un choque entre lo que tenemos incorporado y acá démosle la plena, digamos, significancia al término incorporar, porque está puesto en el cuerpo, en nuestros hábitos, en nuestras tendencias, el hecho de que convivimos, compartimos con esa persona espacios y sin embargo aparece la idea que choca con esos hábitos y tendencias del amigo muerto. Todo este conjunto que por el momento reposaba, dice, fuera de nuestra conciencia, acaba de ser súbitamente despertado y golpeado. Esta definición, dice Dumas, de choque emocional, lo emparenta, dice él, con los diversos grados de la sorpresa y del asombro. Solo puede separarlo de la emoción que le sigue mediante una abstracción. ¿Por qué? Porque forma parte de ese sentimiento, de esa experiencia. Entonces, en la práctica, dice, el choque cuantitativo está acompañado siempre del sentimiento oscuro o claro. Aquí cuando habla oscuro o claro, ¿con qué tiene que ver? Aquí hay un resabio cartesiano, ¿no? Lo oscuro y confuso, lo claro y distinto. Lo que es claro para nuestra conciencia o es un poco oscuro, ¿sí? Es decir, nuestro sentimiento oscuro o claro de la emoción calificada que le sucederá. Y a menudo de la emoción misma. Entonces, estamos obligados, dice, a tomarlo tal como es, seguido de emociones débiles y fuertes, bien definidas o vagas. Y nos proponemos distinguir, entonces ahí sí dice, 3 categorías según la intensidad de las reacciones. Y allí él va a hablar de los pequeños choques emocionales, mientras le voy mostrando, ¿no?, algunas imágenes de estos muchachos de esa época que se dedicaban a la clínica francesa. Acá no está Dumas, ¿sí? Acá no está Dumas. Acá lo que ustedes van a ver es a Pierre Janet, que es este señor que está acá en el Hospicio de las Mercedes. ¿El Hospicio de las Mercedes qué era? Es lo que hoy conocemos como el Hospital Borda. Es el antiguo nombre del Hospital Borda. Y al costado acá está el que era su director en aquel momento, ¿sí?, que era Gonzalo Bosch. Gonzalo Bosch, que amén de ser director del Borda, después fue el creador de la Liga de Higiene Mental, ¿sí? Bueno, allí también me parece una cuestión interesante de marcar, es que Pierre Janet estuvo en la Argentina, estuvo en Buenos Aires en aquel momento, invitado por la Universidad de Buenos Aires, pero una cuestión que me parece interesante de marcar, ahora me acordé porque vi la foto, son estas direcciones que no la tengo en cuenta, pero que me parece ilustrativa. Si ustedes buscan hacia el final de la bibliografía del texto de cuando habla del capítulo de las emociones, van a encontrar en la bibliografía una cita de Georges Dumas que cita a un señor que también ustedes lo vieron en el desarrollo del Seminario de Historia de Psicología en la Argentina, que es Mouchet, en un texto que se llama El mecanismo de la emoción. Bueno, efectivamente, él cita a Mouchet respecto del mecanismo de la emoción, porque efectivamente allí hay una gran confluencia de conceptualizaciones y de ideas que aparecen en el medio francés y con los investigadores
y científicos de nuestro medio, como era, por ejemplo, Enrique Mouget, que sigue muy la línea de Dumas, muy la línea de Dumas, ¿sí? No olviden que Mouget después publica un tratado de las pasiones, ¿sí? También. Pero bueno, volviendo a lo que planteaba nuestro amigo Dumas, habla de los pequeños choques emocionales, ¿sí? En los que hay reacciones respiratorias y circulatorias, reacciones poco marcadas en la especie del sentido más determinado, y que corresponden fundamentalmente a estados afectivos poco intensos. Esta cuestión de la intensidad de la emoción, de la reacción, pero de la reacción fisiológica fundamentalmente, ¿no? Es lo que le permite a él distinguir fundamentalmente esta categorización de los choques emocionales. En cambio, la segunda categoría va a contener choques emocionales más intensos, ¿sí? Que además pueden, no siempre, preceder y a veces muy a menudo preceden a emociones más calificadas, ¿no? Más o menos durables, como la alegría, pero también la tristeza, como también el odio, la cólera, el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después está lo que es la tercera categoría que menciona Dumas, que es la de los choques emocionales muy intensos, donde ahí hay excitaciones particularmente fuertes, dice, escenas de matanza, peligros de muerte, sepultamientos bajo tierra a consecuencia de la explosión de un obús, la caída de una granada, una bomba, que provocan reacciones de desorden en la circulación, la respiración, la motricidad, el equilibrio, la vida vegetativa y a menudo también reacciones de intoxicación, de inhibición o de agotamiento. Es decir, hay una especie de colapso de nuestro estado neurofisiológico vegetativo. Por eso dice que también van a existir tras estos choques emociones intensas, y lo más frecuente es que aparezca y permanezca durante tiempo el miedo. Pero la violencia de estos choques, va a señalar, es de algo que produce una inhibición general y que es una de las cuestiones más características y más sentidas. Él va a hacer un desarrollo, una descripción fisiológica de estas y un estudio de cuáles son, por ejemplo, las reacciones circulatorias, las reacciones vasculares en el curso de los choques más pequeños, en el curso de los choques medianos. Es decir, que el estudio científico de Ribot, el análisis psicofisiológico que va a hacer Ribot, va a dirigirse a todas estas reacciones físicas que emergen a nivel vascular, a nivel de la respiración, etcétera, etcétera, en el organismo. Entonces, esta es una cuestión que hace a el estudio científico de los choques emocionales. Ahora bien, una última cuestión que a mí me parecía interesante poder marcarles tiene que ver con cómo es que va a caracterizar la emoción, en definitiva, Dumas. En el texto que ustedes tienen, donde habla de la naturaleza de la emoción, es un capítulo que ustedes no lo tienen por completo. Si quieren se los paso, pero lo que es necesario es lo que tienen. Pero durante todo ese capítulo, durante todo ese trabajo, ustedes van a ver que hay una discusión que hace con Lange
y con William James respecto de la emoción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad es una, digamos, teoría que tiene mucha raigambre en Francia, y él hace un análisis, una descripción de toda esa teoría en la cual yo no me voy a meter, después lo verán en práctico, pero me parece importante situar un poco la conclusión de esa teoría, que es que él abandona esa teoría. O sea, él hace esa descripción de toda la teoría de Lange y de William James para decir que, bueno, nos ha hecho el servicio de llamar la atención de los psicólogos sobre las reacciones orgánicas que acompañan a la emoción. Pero las reacciones que colocaba en primer plano, hoy muy bien parecen ser solamente secundarias, va a decir. Los argumentos, de hecho, traídos por la fisiología pasan gravemente contra ella, tanto como los argumentos clínicos, y acá es importante el valor clínico, que desde hace tiempo la invalidaban. La emoción, va a decir Dumas, no es un fenómeno afectivo de naturaleza periférica, al menos en sus elementos esenciales, pudiendo los elementos periféricos, según los casos, ser agradables, desagradables o indiferentes. Por otro lado, va a decir, no se puede afirmar que haya centros para todas las emociones y no queremos abordar prematuramente la cuestión de estos centros cerebrales, ¿no? Pero ya que no se trata más que de un mecanismo cerebral, por definición, dentro de sus condiciones abstractas y por demás hipotéticas, admitamos que haya en el tálamo un centro para la cólera y en la misma religión otros centros emocionales. Por eso va a decir, la concepción cerebral de la emoción después de todas las eliminaciones que acaban de hacerse, solo podría ser en este caso una concepción corticotalámica y tálamo cortical. Es decir, que se trata de una reacción al nivel del tálamo y al nivel corticotalámico de lo que se produce por la vía neurofisiológica, ¿no? Entonces, en el análisis que va a terminar situando Dumas, la fundamentación va a estar dada en esta fisiología orgánica del sistema nervioso. Entonces dice, el tálamo reacciona, entonces, y la primera condición para que reaccione es que la corteza que envía órdenes se relaje luego dentro de cierta medida en su acción de control, en su inhibición. Bueno, y prosigue ahí un poco la explicación, que seguramente después la van a ver un poco mejor en los prácticos. Bueno, compañeros, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes de manera general de lo que tiene que ver, por un lado, con la tradición de la escuela francesa, de esta corriente clínica que sigue la tradición patologicista, que se remonta a Charcot y a Ribot, y que desemboca, ¿no?, en estos dos grandes maestros que van a ser Pierre Janet y Georges Dumas, del cual tienen este texto, ¿sí? Ahí pareciera, en estos autores, que hay una sede del afecto, del sentimiento, que nace desde el cuerpo, que nace desde lo fisiológico, que nace desde los órganos de la fisiología. Por eso me parece interesante, y me estaba olvidando, compartir con ustedes este pequeño poema en donde Baldomero Fernández Moreno nos muestra que él también
sentía que de algún modo el afecto provenía desde las vísceras, como dice Soneto a tus vísceras. Dice, harto ya de alabar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones, canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada. Canto a tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas, a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada. Canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos y al acre olor orgánico que exhalas. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con dos alas. Mucha metáfora corporal, como verán, para esta idea de la pasión y de la emoción, ¿sí? Como verán, los poetas también sienten desde las entrañas. ¿Mm? Bueno, compañeros, ¿qué dudas, qué inquietudes? No sé si hoy Baldomero Fernández Moreno tendría éxito diciéndole esto a alguien, ¿no? Pero bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Sobre las causas externas de las pasiones, no sé si lo dijo o no escuché. ¿Cuáles serían, por ejemplo? En el caso de Ribot, me estás hablando vos. En el Claro, caso de sí. Ribot, claro, porque Ribot habla de causas externas y de causas internas. Y él hace una clasificación, efectivamente, de estas causas externas y de las causas internas. Y las causas externas, él habla de tres causas externas, porque es una clasificación, en definitiva, que tiene que ver, por un lado, con las condiciones del medio exterior, en donde puede haber circunstancias fortuitas, dice él, ¿no? Que favorecen al nacimiento, a la expansión de una tendencia. Y por otro lado, sí sitúa puntualmente otras dos causas que también son externas, que son la imitación y la sugestión. No quiero profundizar en este punto, pero tanto la imitación como la sugestión son dos temas muy importantes de la clínica francesa. En primer lugar, respecto de la sugestión, no olviden ustedes que la clínica francesa cobra auge con Charcot también cuando Charcot implementa, que después le va a enseñar a Freud, que es el método de la hipnosis, que en definitiva Freud estudia con Charcot y también con el otro gran maestro de la hipnosis que estaba en Francia, que era Bernheim, ¿sí? Y donde en definitiva la hipnosis no es otra cosa que la sugestión. Entonces, la cuestión de la sugestión se convierte en un hecho para la clínica francesa de importante estudio y de una función explicativa para muchos casos, como sucede con el caso de la histeria, ¿sí? En donde efectivamente muchas de sus sintomatologías se explican por la vía de la sugestión. Y el tema de la imitación va un poco de la mano con la sugestión, porque de algún modo la imitación es algo que ocurre un poco por sugestión en la masa, en la relación con el otro, en la simetría de nuestra relación social con los otros y en donde efectivamente aparece un desarrollo de determinadas costumbres, hábitos, tendencias que se afianzan a partir de la imitación y también de la repetición en la experiencia. Esas son las causas externas, ¿sí? Pero lo que dice Ribot, no se olviden ustedes, son mucho más importantes, dice él, las causas internas. Internas. Y en el corazón de estas causas internas, lo que él va a poner es la constitución fisiológica, el temperamento y el carácter. Que por otro lado van a estar Muchas gracias. explicados, ¿no?
todo bien, van a estar muy explicados desde el punto de vista corporal. Porque hay ahí toda una tradición, digamos, de lo que se considera como el temperamento, ¿no? Y el carácter. Nada, no nos vamos a meter en eso. ¿Qué otra pregunta, duda, inquietud? Yo, profe, te quería preguntar si los power que estábamos viendo en las clases de seminario, si los podía subir al campus, si ya están subidos para Está leer. la última clase del seminario, primero, yo le subí para el espacio de seminario una cantidad de PowerPoints que son más amplios de los que yo utilicé y contienen otra información incluso. Después lo que yo utilicé está presente en los videos que están grabados, ¿sí? Así que el último video no lo subí, lo voy a subir en el día de hoy, para que ustedes ya cuenten con él, y también voy a procesar esto que se está grabando todavía y el de la clase que continúa, que va a continuación, para que ustedes cuenten con ello para la evaluación. Genial, perfecto, profe. Muchas gracias. Y pregunta de ansioso nomás. ¿No Y dale. sabés si cuándo estará la nota del informe y demás? ¿O la Eso, devolución? lo del informe, pregúntenle al docente de prácticos, porque Buenísimo. él igualmente va a estar bastante rápido, pero pregúntenle al docente de prácticos, ¿sí? Dale, muchas gracias, profe. Chicos, nos tomamos 10 minutos de recreo, no más de 10 minutos, y seguimos, son 16:05, 16:15, ¿ok? Bueno, corto Dale, la genial, profe. grabación, un abrazo, nos vemos.